Bueno, pues nada, un gusto estar aquí entre vosotros y agradecidos a Dios por este tiempo también que me permitís poder compartir lo que hay en mi corazón, y espero que nos pueda servir, ¿no? De eso se trata. Y no lo sé, necesito va bien el reloj, ¿no? Sí. Para no estar más tiempo de lo que debiera. Y ya está. Vamos a ir a acompañarme porque vamos a estar en un tiempo del Antiguo Testamento. Entonces ahí tengo que ir haciendo llevándolo un poquito, aplicándolo hoy a nuestros tiempos y para sacarle provecho. Este pasaje en el cual estamos, si me acompañáis, Primera de Reyes, vamos al capítulo 18 y concretamente el versículo 30. Pues ahí cuando lleguéis, empezamos un poquito a saber el tiempo que se estaba viviendo en este momento. Yo creo que la mayoría de nosotros que acostumbramos a leer las Escrituras, pues podemos saber. Yo simplemente voy a dar algunas notas o algunos datos muy rápido para saber lo que se vivía en aquel tiempo, lo que vivía el pueblo de Israel, para poder aplicarlo hoy a nuestro tiempo. Algunas veces esto se nos complica, ¿no? Pero yo creo que en este contexto que yo estoy va a ser muy sencillo y lo podemos aprovechar. Vale, el tiempo que se vivía en aquel momento. Bueno, la atmósfera, voy a usar la palabra la atmósfera espiritual y lo que día a día allí se estaba viviendo. En aquel tiempo el rey de Israel era Acab, su mujer se llamaba Jezabel, el profeta era Elías, del que vamos a estar hablando, y también vamos a ver en la condición que se encontraba el pueblo. Si todo esto, con 4 o 5 datos que yo os dé, lo podemos un poquito retener, o si ya lo sabemos, nos va a ser mucho más fácil seguir adelante o seguirme a mí la pista. Acab fue uno de los peores reyes de Israel, ¿vale? Entre los peores vamos a decir que él fue el peor, por muchas razones. Una razón importante, que se casó con Jezabel. Su esposa era fenicia, no era del pueblo de Israel, por lo tanto él ya estaba violando un mandamiento de la ley de Dios. Se casó con una extranjera. Estamos en el antiguo pacto, ¿vale? Eso ya fue uno de los errores que él cometió, grande. Más errores que yo me pueda estar viniendo a la mente sin perder todo este contexto, todos estos años de historia. Más errores es que permitió también a Jezabel, como ella era fenicia, quiere decir que ella se crió fuera de los términos de Israel. Ella estaba acostumbrada a la adoración a los ídolos, la enseñaron de pequeña en esa manera y no tenía otra cosa que ofrecer. Simplemente ella podía decir a lo que ella se dedicaba o en lo que ella creía. Bueno, en este caso su marido le permitió también un poco llevar al pueblo de Dios a adorar ídolos, porque estamos aquí en este momento, estamos en el Monte Carmelo. Capítulo nos habla de los 400 profetas de Baal, que tenían que ver un poco con esta adoración a los ídolos. Entonces ahí tenemos otro error, y ese error grande también de este rey. Y podemos ver un reflejo de que todo esto que yo estoy diciendo, sin dar los detalles para no estar mucho tiempo, es real, hasta el punto donde llegó el pueblo de Israel. Entonces podemos leer el versículo 21, por ejemplo, para saber. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 18, y vamos a leer el versículo 21, antes de leer el versículo 30 que os comenté. El versículo 21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo:
Él está delante de todo el pueblo de Israel y está diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo, ¿qué hizo? No respondió palabra. Entonces, en este versículo 21 simplemente quiero que veáis hasta el punto en que Jezabel había llevado al pueblo de Israel. Lo había llevado a claudicar entre dos pensamientos. Dicho de otra manera, para que me entendáis mejor, en aquel tiempo y en aquel momento ellos estaban adorando a Dios, el pueblo de Israel, y estaban adorando a Baal, ¿vale? Ahí estaban haciendo las dos cosas. Y pensaban que era correcto, o hasta qué punto, ¿no? Vamos a decir, de ceguera espiritual. Hoy nosotros podríamos decir, como Cristo Jesús dijo, ¿no? O le servimos a Él, o servimos a este mundo. Entonces, cada uno de nosotros se ve también identificado en lo que Jesús dejó registrado, ¿no? No podemos servir a este mundo y no podemos servir a Cristo. ¿Por qué? Odiaremos a uno y amaremos a otro. Entonces, casi Jesús dejó eso claro, ¿no? Pero este es el escenario. Ahora yo simplemente estoy hablando del escenario hasta tal punto. En este escenario Elías estuvo presente. Vale, ahora nos vamos a implicar nosotros, ¿vale? Nos vamos a implicar, y yo mi idea es que nos impliquemos de la parte del profeta Elías, ¿vale? El grupito que estamos aquí, ya sabemos todo lo que hay. Entonces ahora vamos a ver actuar a un hombre de Dios en medio de esta situación, en medio de este ambiente. Ahí es donde nosotros tenemos que querer tomar la actitud, las herramientas, querer tomar el buen deseo del corazón para poder ayudar él, aquella generación, y nosotros hoy a las personas que tenemos a nuestro lado. Un poco esa es mi idea, ¿vale? Una de las cosas que vamos a identificar es que cuando un hombre de Dios o una mujer de Dios está sirviendo de todo su corazón, es como que el sufrimiento está ahí presente. Elías pienso que no era un plato de gusto, era un plato que muchas veces hay que comerle porque te le ponen en la mesa. Hay veces que nos ponen en la mesa un plato que nos gusta, ¿no? Y sobre todo nos tenemos que ir un poquito más a la infancia, cada uno de nosotros. Ya somos mayores y no creo que tengamos problemas por eso, pero yo recuerdo de niño, el día que a mí me costaba comer era el día que me ponían aquel plato que, pero ¿sabéis qué tocaba? Comerlo. Bueno, mis padres así me enseñaron. Y el día que estaban los dos huevos fritos con las patatas, digo, este es mi día, pues también aprovechaba ese día. Entonces, Elías, lo que quiero decir, el plato que él tenía delante no era un plato de buen gusto. Quiero simplemente haceros ver que el sufrimiento muchas veces va a estar ahí en nuestra actividad cristiana a la hora de desarrollar nuestra fe. Y claro, estamos hablando en este ambiente tan duro, en el cual él tuvo que tener una palabra, tuvo que tener un ánimo, tuvo que despertar al pueblo de Israel, les tuvo que hacer ver que estaban ciegos, que habían claudicado en dos pensamientos y todo lo demás. Entonces es un trabajo complicado, no es duro, no es fácil. Entonces nosotros hoy en este siglo XXI ya podemos un poquito salvar las distancias y decir, pues es posible que yo esté también en la misma situación. Tengo vecinos, tengo personas que están a mi lado, vivo en este mundo, aunque no soy de este mundo, y hoy, en este siglo XXI, en esta fecha, pues no hay mucha diferencia. Eso lo vamos a ver también con las Escrituras. No hay mucha diferencia en la actividad o en la atmósfera espiritual. Vemos muchas cosas que, como cristianos, pues no sabemos cómo puede ser que se practiquen tantas cosas y que estén tan cerca de nosotros, y casi tenemos que estar guardándonos, tenemos que estar buscando a Dios, porque en cualquier momento también nos pueden dañar. Entonces, estamos hablando de que el cristiano hoy en este siglo XXI, el sufrimiento, si tú estás llevando el Evangelio, eso está. Vas a ver que tu vida muchas veces
va a sufrir por el Evangelio, por sembrar la palabra de Dios, la buena semilla, y te vas a encontrar muchas veces en momentos muy complicados. Y si recordáis, Jesucristo, uno de los títulos, en Isaías 53, versículo 3, está hablando de varón de dolores, experimentado en quebranto. Entonces, la vida de Cristo tú también la puedes identificar en muchas etapas, y Él también le tocó un escenario duro. A los suyos vino, Él vino a dar su vida en la cruz, y los suyos, que era su pueblo, ¿qué hicieron? Lo rechazaron, no le recibieron. Entonces, ya también tenemos a Cristo Jesús en esa entrada a estar con nosotros. El mismo Dios se hizo hombre, y todos vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Tendríamos el Evangelio de Juan, ahí el capítulo 1, este versículo y algunos más, donde vemos que Él también entró y estuvo en un escenario bastante complicado y bastante difícil. Entonces, varón de dolores, experimentado en quebranto. Parece que eso nos debería acompañar a nosotros también en estos tiempos. Ahora, si es importante también ver que la instrucción, lo que en este caso Elías, igual que Jesucristo, aún siendo este varón de dolores por lo que había a su alrededor, la instrucción de enseñar la palabra de Dios estuvo siempre presente. Son dos cosas que como que caminan de la mano, porque muchas veces decimos, ay, esto es muy duro, hay tanto en nuestro alrededor que está en contra, y parece que nos desanimamos y como que queremos ahí decir, bueno, que lo hagan otros. No es lo correcto, aunque muchas veces sentimos también que nuestra humanidad, nosotros mismos no tenemos el con qué, y si nos echamos a un lado o nos arrinconamos, que sea para buscar a Dios y coger fuerza, pero no para no enseñar la palabra de Dios, no para desanimarnos, no para desconsolarnos, no para tirar la toalla, etcétera, etcétera. Todo lo contrario, estamos hablando de varón de dolores, en este caso aplicándolo a lo que tuvo que vivir Elías, y a la misma vez él tenía que instruir. Y aquí vamos a ver ciertos versículos que nos lo hace ver claramente. Entonces estamos ligando, estamos uniendo el sufrimiento con la instrucción. Nos va a acompañar el sufrimiento por esta actividad, esta atmósfera espiritual, por el enemigo, el tentador, y a la misma vez nosotros no podemos parar. Vamos a tener algo que ofrecer a este mundo, a cada persona a la que Dios nos ponga delante de nosotros. Bueno, versículo 30, que ese es el que ahora nos importa. No lo sé si he podido quedar claro esto, pero estoy del lado, en lo que me gustaría en esta tarde, estoy del lado de Elías, de que nosotros podamos estar ahí, aprendiendo lo que hizo Elías. ¿Estáis? Sí. Pues esa es la parte importante, ¿vale? El pueblo de Israel estaba como estaba, nosotros estamos aquí del lado de Elías. Queremos aprender de Elías, porque tenemos muchas cosas que hacer todavía para el Señor, ¿vale? Versículo 30. Una de las cosas que a mí me llamó la atención, este versículo 30, y de ahí fue donde Dios empezó un poquito a darme esta palabra, este mensaje, este ánimo para mí personalmente. Y algo que se dio cuenta Elías es que entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó y arregló, ¿qué dice?, el altar de Jehová que estaba arruinado. Es importante esta identificación. Esto casi tiene que ver con todo lo que Elías va a hacer a continuación. Él se da cuenta que hay un altar y está totalmente arruinado. Una de las cosas que Jezabel hizo, y otros reyes también que no hicieron la voluntad de Dios, es derribar todos los lugares altos, derribar todos los altares, todos los lugares donde se invocaba al Señor, donde se adoraba al Señor,
donde el Señor hizo alguna proeza o algún milagro y se levantó también una señal, unas piedras con un recordatorio, que lo tenemos en el Antiguo Testamento en muchos momentos. Todo eso Jezabel lo quitó del medio. Quiso quitar todo el recuerdo hacia el pueblo de Israel que tuviera que ver con el Señor. Quiso quitar también todos los lugares donde muchos hombres de Dios se apartaban, levantaban un altar y adoraban al Señor de todo su corazón, agradecían al Señor de todo su corazón. De eso tenemos muchos registros, y sobre todo en el tiempo de los reyes. Y Jezabel hizo ese trabajo. Entonces, Elías ya está identificando algo. Está viendo allí en el Monte Carmelo, donde estaba todo el pueblo reunido, está viendo que el altar está totalmente arruinado. Y él dice, hay que restaurar ese altar, hay que volver a levantarle. Es lo primero que tenemos que identificar. Ahora, ¿qué puede representar un altar para nosotros en el día de hoy? Es importante. Pues para mí un altar, sin entrar en mucho tiempo, porque no es mi mensaje, tiene que ver con restaurar o arreglar la relación con Dios. El altar es lo que en sí simbolizaba. Quiere decir que un hombre o una mujer de Dios tenía relación con Dios y ahí estaba el altar. Ahí adoraban, ahí estaban postrados ante el Señor y tiene que ver eso, entre otras muchas cosas, pero ahora simplemente para que podamos por lo menos avanzar un poco y tener esta idea clara, la relación personal con Dios. Ahora, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y decimos, este mundo, mi vecino, el chico que mañana ingresa, lo que le falta es tener una relación verdadera con Dios. Entonces, estamos identificando que en el corazón del hombre, por la vida de pecado y por nacer también y heredar el pecado, no hay esta relación con el Señor. Entonces nosotros, cuando hablamos de altar y nos vamos al Nuevo Testamento, nuestro altar, ¿quién es? Cristo Jesús. Ya estamos hablando de Jesucristo, estamos hablando de su sacrificio, de lo que todos entendemos, de su sangre derramada, y poder tener esa relación personal con el Señor a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. Bien, como esto lo entendemos, esta idea creo que está bastante entendida y clara en nuestro corazón, porque somos hijos de Dios. Entonces, ahí va Elías y identifica un problema, y un problema bastante serio. Entonces el pueblo de Israel, por eso los vemos, que habían claudicado en estos dos pensamientos, como habían perdido la relación personal con el Señor, pues simplemente se aferraban a las costumbres. Bueno, pues al Señor le vamos a dar a lo mejor, en este caso, vamos a cumplir con algo de la ley, pero también a Baal le vamos a ofrecer lo que, en este caso, Jezabel demandaba del pueblo de Israel. Y ahí estaba, en esta manera. Entonces, Elías vemos que lo identifica bastante bien y se tiene que poner un poquito manos a la obra. Importante identificar un poco también el espíritu del anticristo, lo vamos a identificar también. La atmósfera espiritual en la cual el pueblo de Israel había claudicado entre dos pensamientos. Jezabel había podido hacer muchas cosas. Una de las cosas que hizo para nosotros identificar también y aprender es que sembró miedo. Quiere decir que cuando tú lees también un poco la vida de Acán y de Jezabel, si una orden de esta mujer y de su marido también no se ejecutara, tu vida iba en juego. Bueno, el profeta Elías, el mismo que tenemos aquí, en este momento, enfrentando y llevando al pueblo al ánimo, después le vamos a tener escondido porque Jezabel le dijo, voy a por ti. Pongo en marcha toda la actividad del ejército y voy a quitarte la vida. Y él tuvo que huir y se fue hasta, bueno, el capítulo 19 tiene que ver con eso, cuando él huye hasta el monte Oreb. Entonces, ahora lo que quiero que entendamos es que el miedo en aquel tiempo que Jezabel llevaba adelante quedaba paralizado, y los quedó paralizados. Es como decir, bueno, pues que me juego mi vida,
ellos podrían decir, un buen israelita decía, pues yo es que me juego mi vida, por decir lo que pienso, por ponerme en contra de los estatutos y los mandamientos que Acán y Jezabel, edictos y costumbres y idolatría que ellos de alguna manera estaban introduciendo, por ponerse en contra de eso, ellos se jugaban la vida. Ahora, nosotros hoy en este siglo XXI no hemos llegado todavía a ese punto. Hoy podemos hablar del Evangelio, por lo menos hasta fecha de hoy. Podemos caminar tranquilamente, podemos levantar la mano y decir soy hijo de Dios, podemos tener aquí nuestro culto de adoración, hablar de la palabra de Dios. No hemos llegado a esos puntos. ¿Llegaremos? Pues sí. ¿Estaremos o no? Pues bueno, lo iremos viendo, ¿no? No creo que sea lo más importante, pero sí estamos preparados también en nuestro corazón por si llegan esos momentos. Pero no han llegado. Ahora, ¿qué nos puede o qué les puede paralizar a las personas que están a nuestro alrededor hoy en este siglo XXI? Pues hoy el miedo sigue haciendo el mismo trabajo que hizo en aquel tiempo. Muchas veces puede ser que algunas veces hayamos sufrido nosotros también. Hay ciertos momentos, no sé si te ha podido pasar, si ya hay madurez, es como que ahí Dios nos va enseñando, pero hay ciertos momentos donde decir soy cristiano y dar testimonio y dices tú, bueno, ¿hay qué van a pensar de mí? No sé si alguna vez tú mira tu vida cristiana, lo mismo hoy estás por encima de ellos, gloria a Dios, que Dios nos ponga por encima de esas situaciones, pero muchas veces los familiares también, hay ahí algo que hay como que por la fe vencerlo, o algo que nuestro corazón, el Señor nos tiene que dar el con qué y la fuerza, la madurez, la búsqueda de Dios, la instrucción de la palabra, y es como que necesitamos también tiempo donde la obra de Dios también se va perfeccionando en nosotros y nos va llevando a vencer el miedo. Pero el miedo existe hoy igual, está presente. Mucha gente hoy creo que, sobre todo hablando de personas que empiezan a venir a la iglesia por primera vez, que empiezan a venir también a nuestras casas de acogida, es duro, ahí te das cuenta que tienes que estar trabajando mucho, sembrando mucho con la palabra de Dios, aconsejando mucho para que puedan vencer eso, porque vienen muy afectados de que hoy se pueden quedar como arrinconados por ser algo raro, por no practicar ciertas cosas, pues no lo sé, tantas razones. Hay un espíritu que tiene un peso ahí muy fuerte, y un espíritu, estamos hablando del espíritu del anticristo, y que hace que muchas personas que están a nuestro alrededor no puedan vencer ese miedo. Y nosotros nos damos cuenta que eso tiene un peso. Nosotros a lo mejor, no lo sé, si nos vamos hace 20 años, a lo mejor este miedo estaba de otra manera. Pero hoy hay un peso, y este miedo muchas veces hasta nos paraliza para poder hablar con autoridad y dirigido hacia las personas con los diferentes problemas que hoy hay en el mundo. Y muchas veces hay que ser claro. Si Dios te da la oportunidad en el tú a tú de ser claro y tener que hablar de su situación, de lo que Dios la aborrece, que es abominable lo que está practicando, hay que tener poder de Dios. Y si el miedo nos vence a nosotros, ¿quién les va a predicar a esa gente? Bueno, los tiempos, te digo que Elías está enfrentando estos tiempos que no están lejos de nosotros. Y el miedo sigue teniendo este peso. Jezabel hizo este trabajo y lo hizo bien. Llevó a todo el pueblo de Israel a tener miedo. Miedo de perder su vida en aquel caso. Nuestro miedo hoy es diferente, pero estamos hablando de lo mismo. Otra de las cosas que me llamó la atención, que aquí hay una mayoría, quiere decir, todo el pueblo de Israel, en este versículo 21 que hemos hablado ahora mismo, estaba afectado, todos habían claudicado entre dos pensamientos. Esto es lo que Elías le estaba diciendo cuando hemos leído el versículo 21 y nos damos cuenta que callaron, no tenían el con qué para decir, no, que yo adoro a Dios, ¿cómo que a Baal? Callaron, es porque estaban ahí. Entonces, es como que había una mayoría, muchas veces la mayoría también, minoría. Si te das cuenta, claro, son cosas que en las elecciones se usan.
La mayoría es como que tiene más fuerza que una minoría. Pues si la mayoría han votado a este partido es porque esta nación cree que lo hace mejor bien, lo hace mucho mejor bien este partido. Entonces nosotros con la mayoría y la minoría también podemos tener nuestra situación problemática, no tanto nosotros, sino el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar hacia las personas que Dios pone delante de nosotros, que pueden venir muy afectados en este sentido. Entonces, la mayoría de hoy en este mundo, hoy se han abierto ciertas puertas que todo se tolera y la gente está entrando. No está entrando la gente simplemente joven, que podríamos decir, bueno, son los que han nacido en este tiempo, pueden estar más afectados por la tecnología, pueden estar más afectados por todas las redes sociales, que todo lo que se mueve, sabemos que mucha parte, habrá una buena parte, ¿no?, que hay que aprovechar, pero mucha parte hay ahí de todo. Pero hasta allá, si yo tuviera que hablar de mis padres, pues casi también están afectados. Es como algo que ha afectado no a la generación presente, sino que está afectando a la generación que ya van a dar pronto cuentas a la muerte y a la siguiente ya no queremos ni decir. La mayoría. Entonces la mayoría es como que está caminando en una conducta impía, pecaminosa, que se está tolerando y que es normal y que hay que hacerlo. Eso tiene una fuerza. Y mucha gente simplemente por ver una mayoría caminar en esa manera se unen al grupo. Yo lo estaba viendo aquí, digo, ¿cómo puede ser que todo el pueblo de Israel, todos hayan claudicado? Todos. Elías, aunque Dios también en cierto momento le dice a Elías que tenía reservado también profetas, hombres también. Pero estamos viendo que aquí el remanente era muy justito. Claro, nunca vamos a perder de vista el remanente en todas las escrituras. Siempre estará presente. Siempre habrá hombres y mujeres santos, aunque sean pocos. Elías sabemos que formaba parte de un remanente que había guardado la dignidad por levantar la mano y decir, yo soy del Señor, yo sirvo al Señor. Seguro que había más remanentes, pero la mayoría en este caso del pueblo de Israel estaban y habían claudicado. Y pienso que unos a otros ya se habrían hecho tan normal las conversaciones, los días que iban a adorar a Baal, todo aquello que Jezabel había introducido, ya podía ser algo hasta normal. Bueno, eso también nosotros lo tenemos que contemplar, porque tenemos que muchas veces estar trabajando con este mensaje en personas que ponen Dios delante de nosotros. Y la mayoría tiene una fuerza, y sobre todo cuando estamos hablando del espíritu del anticristo, eso cala, mina el corazón, la mente, y uno piensa o piensan los seculares que están haciendo bien, que forma parte de este mundo, de la actividad de este mundo, y forma parte de la mayoría. Otra cosa que me llamó la atención, el confort. El confort carnal, lo quiero identificar de esa manera, confort carnal y pecaminoso. Eso es algo que agrada a la carne. Ellos llegaron a un momento de decir, bueno, adoramos a Dios, adoramos a Baal, pues es sencillo. Cuando toque adorar a Dios, vamos allí y hacer lo que toca. Y cuando toque adorar a Baal, vamos allí. Entonces, como que ahí no hay ningún tipo no implica ningún esfuerzo, compromiso, sacrificio, no implica nada. Simplemente implica hoy lunes allí y martes allí. Entonces, es como que ahí hay un confort. En ese confort, pues, es lo que estoy diciendo, es un confort pecaminoso. No tiene ningún coste. Entonces, en esta manera también, estamos identificando que necesitamos tener una palabra de Dios, necesitamos el con qué para poder ayudar a tantas personas que vienen ahí, en este confort.
que tú le hablas de sacrificio y dices, ¿por qué me tengo que sacrificar? Y menos por el Señor, no lo veo, no lo conozco, no lo entiendo. Y parece que nuestros mensajes, eso te pasará a ti, nuestros mensajes son como mensajes tan raros en medio hoy de esta sociedad, y tú te das cuenta que hay que estar, hay que seguir, que hay que estar, y hay que perseverar, y hay que guardar la dignidad en el Señor, y que hay que seguir sembrando. Pero ves que eso está tan calado. La gente está en este confort pecaminoso, como estaba también el pueblo de Israel. ¿Por qué digo confort pecaminoso? Porque cuando estamos hablando de la adoración a Baal, no era simplemente ofrecer algo a un Dios muerto. Estamos hablando de que había templos que se ejercía la prostitución allí dentro del templo. Entonces, por eso estoy usando la palabra confort carnal. No estamos hablando de, bueno, pues llevar perejil a San Pancracio, ¿no? Había situaciones muy pecaminosas y muy abominables a los ojos de Dios. Y que el pueblo de Israel había entrado. Si no toda la mayoría, muchos de ellos estaban participando. Entonces, de esa manera, no podían decir ni palabra. No pudieron responder a Elías, porque estaban ahí. Estaban ya contaminados por este espíritu. Ahora, Elías, que aquí es donde estamos cada uno de nosotros, vemos que también cuánta gente viene contaminado de esta manera. ¿Cómo o qué palabra o qué debemos de hacer? Este es un poco lo que estamos persiguiendo en esta tarde. Y llegaremos a leer los 3-4 versículos que creo que son muy instructivos y muy necesarios y que nos pueden valer. Ahora estoy haciendo, pues bueno, estoy intentando haceros ver todo lo que estaba ocurriendo, porque esto es importante verlo, y en qué manera estaba afectado el pueblo de Israel, y cómo Elías pudo identificar todo esto que estamos hablando. Él lo podía ver, porque vivía bien a la luz de la palabra, vivía buscando a Dios, entonces él podía ver claramente en qué contaminación estaba el pueblo de Israel para poder ayudarles. Otra de las cosas que también podríamos decir, la seducción. Bueno, este espíritu también, Jezabel pudo seducir también a la idolatría, las sutilezas, las artimañas, bueno, todas estas palabras que nos suenan también en el Nuevo Testamento, que tienen que ver con el tentador, el que nos tienta, o el que tienta a las personas a involucrarse en esta actividad o en este espíritu que tiene que ver con él, con sus propósitos y sus planes. Todo tiene que ver con artimaña, todo tiene que ver con sutileza, todo tiene que ver con seducción. Bueno, dicho todo esto, ahora entonces retomamos el versículo 30, que es el versículo donde él se dio cuenta que no había relación personal con el Señor, porque ese altar estaba arruinado. Ahora nos vamos a ir entonces al versículo 31. Estos siguientes versículos que vamos a leer del 31 al 34, nos vamos a dar cuenta los pasos que él llevó adelante. Aquí creo que nosotros podemos aprender. Primer paso, que es el versículo 31. Dice, tomando Elías 12 piedras. Todo el pueblo de Israel estaba viendo cada detalle que Elías llevaba adelante. Elías, te darás cuenta que cuando leamos estos 4 versículos, no hizo nada sin guianza de Dios. Todo tenía que ver con recordarles algo, con que ellos pudieran tener una memoria espiritual, con que ellos pudieran darse cuenta también en la situación en la cual estaban. Si te das cuenta, el versículo 31 dice, y tomando Elías 12 piedras. Si hablamos de 12 piedras, todo el pueblo de Israel sabían el 12, lo identificaban bien. El 12 no era un número cualquiera, Para un buen hebreo, el 12 son las 12 tribus de Israel. Para ellos ya tenía que tener un buen simbolismo y un buen significado. Coge sus 12 piedras, dice conforme, a nosotros nos lo explica bien el texto, que esas 12 piedras es lo que representaban, no lo estoy interpretando yo, sino conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre.
Entonces, ¿a dónde le estaba llevando Elías con esto que estaba haciendo, cogiendo estas 12 piedras? Que el Señor os rescató con mano poderosa, se lo estaba diciendo a ellos. Le estaba llevando a su identidad verdadera. Claro, nosotros no somos hebreos, creo. Si hay alguno, somos, pues, lo que somos, donde hemos nacido, nuestra casa, en la nación, en el país. Pero 12 piedras, si alguien usara este simbolismo delante de nosotros, poco no nos llamaría ni la atención. Ahora, somos cristianos y así. Yo soy cristiano, igual que la mayoría de vosotros, y ya 12 piedras, las tribus, pues ya de alguna manera algo podemos decir sobre la historia bíblica. Pero si no, sería un simbolismo que a nosotros poco no nos llamaría la atención. Ahora, pero estamos hablando de ir a nuestra identidad verdadera. Nosotros hoy entonces, como gentiles, alguien nos tendría que predicar el Evangelio y nos tendría que decir cuál es nuestro origen verdadero. Y tú dirías, bueno, yo nací tal. No, tu origen verdadero. No, pues a mí me dijeron que el Big Bang, no, me dijeron que el mono, y a lo mejor podríamos, como secular, una persona, si tú le hicieras esa pregunta, pues te diría cualquier cosa. Lo que le hayan enseñado, lo que haya aprendido, o lo que en ese momento le venga. Pero tú le dirías, pero hay algo más que todo eso, que tú desconoces, para tener la conversación. ¿Y dónde le llevaríamos? Pues tú y yo, como cristianos, le llevaríamos a Edén. No le vamos a llevar a otro sitio mejor. Hay un origen, hay un creador. Tú y yo fuimos creados por el Señor de señores, por el Rey de reyes, por el Dios todopoderoso. Y algo más te tengo que decir, nos creó a imagen y semejanza. Y ahí nosotros podemos estar mínimo hablando y llevando a las personas a su identidad verdadera. Y esa es la identidad verdadera. Todo lo demás, pues, cada uno ha vivido donde ha nacido y ha aprendido lo que le han enseñado. Uno más moral, hemos llevado en nuestra vida, otro más inmoral, dependiendo. Pero no hablamos de lo moral y de lo inmoral, hablamos de nuestras raíces verdaderas. Y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Después podemos seguir hablando lo que ocurrió en Edén, de cómo heredamos el pecado. Y ahí podemos tener ya, llegar hasta Cristo, hasta su sangre derramada para el perdón de los pecados. Bueno, tenemos un recorrido grande y nos puede entender cualquier persona. Elías tuvo que usar esas 12 piedras y hacerle ver al pueblo de Israel, mira que el Señor nos rescató, nos fundó como nación, nos sacó con manos poderosas y todos los prodigios y hechos que tienen que ver con el pueblo de Israel. Pero nosotros también tenemos mucho que decir. Y hoy, en medio de esta sociedad, y sobre todas las personas que están cerca de nosotros, que tienen una identidad, y esa es su identidad. Y hay un remedio, en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, es una buena manera para empezar a restaurar la relación con el Señor. Y todos de alguna manera, como cristianos, hemos comenzado de esa manera. Alguien nos predicó y nos hizo ver nuestra verdadera identidad. Y nos señaló también que heredamos el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y ahí estuvieron con nosotros trabajando de esa manera. Ese es el versículo 31. Les guió a su verdadera identidad. Si me acompañáis, si queréis, vamos a Génesis capítulo 32 y versículo 28.
siguiendo un poco la pista de lo que Elías estaba intentando sembrar, ¿no?, en ese momento con el pueblo de Israel. Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, dice, y has vencido. Aquí nos estamos encontrando ahora en Peniel, y para ello creo que esto tenía una buena representación. Esto es un momento donde el pueblo de Israel toma este nombre y este pasaje es muy identificativo, y sobre todo para ellos era muy identificativo saber lo que le estaba diciendo Elías. Israel será tu nombre. Claro, cuando Elías está diciendo Israel será tu nombre, todo israelita en aquel momento se tenía que ir a este sitio y a este lugar, y tenía que recordar a Jacob, y tenía que recordar, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. No soy Dios de muerto, sino de vivo. Él está llevando siempre a esa identidad, a esa buena relación cuando estaba fluida. Le está llevando a ese momento donde ellos podían ver los prodigios, los milagros del Señor, donde sabían realmente que habían sido rescatados con mano poderosa. Y para ellos, para cualquier israelita, este pasaje es muy identificativo, porque estamos en Peniel. Aunque Peniel, en este caso, fue el momento donde aquí Jacob pudo librarse, que es bueno también recordarlo, librarse, dice versículo 30, llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Esto también es muy identificativo cuando estamos hablando de nuestra verdadera identidad. Nosotros como cristianos diríamos, en Cristo fui libre. Y antes de aceptar a Cristo, pues nos podemos identificar como Jacob. ¿En qué sentido? Como el suplantador, como estar en esa vieja vida, en esa vieja naturaleza. Todo esto tiene que ver con lo que Elías le estaba llevando a ese momento. Y eso es lo que significaba Jacob, el suplantador. Y todos sabemos un poco la vida de Jacob, cómo fue. Pero este fue el momento donde dice, mi alma fue librada. Entonces Elías le está llevando a ese momento. Tiene que ser librada vuestra alma. Estaría llevando a todo el pueblo de Israel a que ellos pudieran identificar que realmente estaban en una trampa, estaban en un engaño, estaban en una ceguera, y que su alma tenía que volver a ser librada. Bueno, eso es Jacob. Israel, ya sabemos que es lo que significa, el que lucha con Dios, y esto tiene que ver con el nombre nuevo. Jacob es el nombre viejo, Israel es el nombre nuevo, y Peniel es el lugar y el sitio donde su alma es librada. Ya estamos identificando algo que también tiene que ver con nuestro testimonio en Cristo Jesús. Teníamos una vieja naturaleza, viciada, caída, en la cual andábamos. Tenemos un momento y una experiencia con nuestro Salvador por su sangre derramada y vertida en la cruz. Y tenemos también un nombre nuevo, una naturaleza nueva, una vida nueva. Pues este versículo 31 que hemos leído, si volvéis a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 31, es todo lo que Elías está sembrando, ayudándoles en esta manera. Nos vamos al versículo 32. Aunque el versículo 32 dice, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Bueno, simplemente este versículo 32 lo vamos a recordar. Lo que hizo en ese momento podía parecer extraño a todo el pueblo de Israel. No levantar el altar era normal que lo levantara, pero esa zanja que estaba haciendo alrededor podía ser una acción extraña.
Pero por eso te digo que aquí él está dirigido por el Señor, no es algo extraño. Era extraño para los que estaban mirando, pero había un momento. El Señor le estaba guiando a ese momento, al porqué de esa zanja. Date cuenta muchas veces. Hay cosas, y ojalá estas cosas podamos disfrutarlas y vivirlas por la persona del Espíritu Santo de Dios. Pero hacemos cosas que tienen que ver con preparar algo donde Dios se va a manifestar. Pero tú y yo no calculamos mucho. Casi estamos en la actividad o en la obediencia, si estamos sensibles al Espíritu Santo, en la obediencia de obedecer lo que el Espíritu Santo a través de su palabra nos está diciendo. Y muchas veces hay cosas que no tienen mucha forma, no sé si has podido verte identificado. Es como que damos un paso y otro paso, pero nosotros no vemos el cuadro completo. Ahora estamos obedeciendo al que ve el cuadro completo, que es el Señor, y nos está dando las órdenes para que nosotros vayamos caminando para poder contemplar lo que Él va a hacer, con poder y con gloria. No sé si puedo explicarme, pero tiene que ver con la fe. No sé en qué manera más fácil poder explicarlo, pero tiene que ver con la obediencia a la palabra. Porque date cuenta que nuestra humanidad nos gustaría pues no lo sé, Señor, pues no tengo para comer, o que vinieran aquí, ¿no? Un sobre con 100.000 euros. Bueno, es mucho dinero para comer. Que viniera un sobre con, yo qué sé, con 400 euros. Pues dice, una buena manera, ¿no? Y lo mismo Dios puede ser que lo traiga. Pero no lo va a hacer siempre así. Muchas veces, Señor, pues tengo necesidad de esto y de lo otro. Y el Señor nos habla a través de su palabra. A lo mejor hay que dar un paso y pegar en la puerta de la vecina y predicarle el Evangelio. Y por esa predicación, esa mujer te da una bonificación. No lo sé, estoy poniendo ejemplos un poco absurdos, pero son cosas que tienen que ver con la fe, como que el Señor nos va dirigiendo hacia sus propósitos. Elías, en lo que hace una zanja, nadie entendía. Ahora, nosotros sabemos para qué era ya. Los que conocemos este pasaje sabemos para qué era esa zanja. Y es lo que vamos a ver. Es importante ver eso y ojalá nosotros estemos un poco en esta actividad de poder escuchar al Señor y obedecerle en lo que Él esté ordenando. Y muchas veces no lo tenemos que, no sé, ni que visualizar, ni que entender al 100%, sino obedecerlo. Y por la fe entramos en lo que el Señor nos está hablando. Y veremos el fin, el propósito, el por qué nos dijo esto, esto y esto. Ahí concluyen después muchas cosas. Y yo creo que esa experiencia todos la hemos tenido en algún momento. Ay, por eso el Señor me dijo, por eso fui a aquel sitio, por eso vino aquello. Y después decimos, aquí está el propósito de Dios. Forma parte de cómo Él hace en nuestra vida. Y esto tiene que ver con fe y con guianza del Espíritu Santo de Dios a través de su palabra. Bueno, versículo 33. Dice que después preparó luego la leña. Normal, cortar una leña, levantamos un altar. En el altar se sacrificaban también animalitos, es muy normal. El pueblo de Israel eso lo podía entender perfectamente. Lo de la zanja le costaría un poquito. Ahora, cortar la leña y ponerla en el altar, normal. Y después, cortó un buey en pedazos a alguien también que tenía que ponerse en ese altar, en este caso un animal, también todo lo podían entender. Y lo puso sobre la leña. Ahora mismo este versículo 33 es algo normal, que todos estaban identificando y que estaban pensando. Aquí hay un sacrificio. Alguien inocente tiene que pagar por nuestra culpabilidad. Estamos en el Antiguo Testamento. Digo que ellos lo podían identificar. No es que estuviera pasando esto literal, pero podían identificar lo que era un altar, lo que era la leña y lo que era un animal. Ahí, siendo quemado, ¿no?, por la leña. Versículo 34. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua. Esto ya les costaría un poquito más de entenderlo. Y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Esto no era típico, en cualquier sacrificio que tenía que ver con como Dios había establecido en la ley, no era muy normal.
Tener la leña, tener el animalito y empezar a echar agua encima. Normal no era. Entonces, eso es lo que ahí está ocurriendo, derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacerlo otra vez. Hacerlo otra vez lo mismo, menos normal todavía. Y otra vez, dice que por 3 veces empaparon de agua lo que era el buey y lo que era la leña. Y dijo aún, hacedlo la 3.ª vez, y lo hicieron la 3.ª vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Bueno, ya sabemos por lo menos para qué la zanja fue hecha en esta parte literal, ¿no? Tanta agua echaron al altar, al buey, a la leña, que corría y toda la zanja de alrededor halagada de agua. Bueno, esto me llamó mucho la atención. Y hay veces que el Señor es como quiere establecerse con poder. Es como que Él quiere hacer un milagro. Y normalmente cuando nosotros en las Escrituras vemos milagros del Señor, el Señor casi nos quiere despejar todas las dudas de que el hombre pueda intervenir o tener algo que ver con ese milagro. En muchos casos Él despeja todas las dudas, no siempre, pero si recordáis, para yo un poquito hacerlo más fácil, Lázaro son 4 días. Él tenía una enfermedad y al 4.º día murió. A Jesús le habían avisado de que estaba enfermo. Cuando Jesús llegó, Lázaro estaba muerto. No simplemente estaba muerto, sino estaba dentro del sepulcro. Y no simplemente estaba dentro del sepulcro, sino que estaba corrompido, es lo que dijo Marta y María, que hería ya. Es como que el Señor muchas veces quería demostrar, en este caso, a los judíos que estaban en ese entierro, en esa sepultura que estaban haciendo a Lázaro, hermano de Marta y María, quería ir en contra de todo pronóstico. ¿En qué sentido? En contra de todas las leyes naturales que Él mismo ha establecido, como diciendo, Lázaro, sal fuera, cuando dijo Cristo. Y Lázaro salió fuera, le dijo desatarle, quitarle las vendas, y ahí estaba Lázaro. Es como que en ese momento solo el Señor podía hacer ese milagro. Y Él lo hizo, Jesús, cuando estaba orando al Padre en ese pasaje, y resucitó a Lázaro. La idea era de que creyeran de que Jesús había sido el enviado por el Padre. Esa es la idea central. No era tanto resaltar que Dios puede hacer un milagro, por supuesto lo hizo. Se pone, pero Señor, Lázaro, sal fuera, lo hago porque este grupo, aquel grupo, los que estaban en esa sepultura, crean que tú me has enviado. Entonces estamos viendo que Dios quitó toda duda, que ese milagro provenía de Él. Y aquí yo estoy viendo, identificando lo mismo. Elías está dirigido por el Señor y está haciendo todo lo que el Señor le está dictando para que si viene fuego del cielo como que vino, solo tiene que ver con el Dios poderoso. Porque Él también iba a levantar una oración. Su oración iba a ser pública, como fue pública la de Jesucristo, delante de todos aquellos que estaban en el funeral. Iba a hacer una oración pública al Padre y tenía que venir fuego del cielo y tenía que quemar todo el altar, que va contra todas las leyes naturales. Nadie se le puede ocurrir, y sobre todo en un momento de necesidad, que tú tienes que calentarte, a nadie se le ocurre echar un cubo de agua a la leña ya preparada. Eso es lo que estaba ocurriendo. Y el Señor muchas veces se manifiesta en la Escritura en esta manera. Es como quiere decir, si hay un milagro, yo lo hago. Quiere despejar dudas. Elías no tenía que ver con el milagro. Elías simplemente estaba siendo dirigido por el Señor, una persona sensible a la voz de Dios.
que estaba colaborando. Nosotros podríamos decir, bien, pues nosotros hoy, ¿cómo estamos? Pues colaborando juntamente con Cristo. Ahí estamos. Una sensibilidad en nuestro oído a escuchar al Señor y obedecerle. Pero si se produce el milagro, ¿cómo se va a producir? Bien sea personal, en muchas personas que vienen, están a nuestro alrededor, o bien sea material, si fuera necesario, no nos quedará a nadie de nosotros ninguna duda que es el Señor el que hace milagros, que no hay ningún hombre que se pueda tomar ningún tipo de gloria en este asunto. Bien, eso creo que lo tenemos entendido, pero aquí Elías es lo que está haciendo ver al pueblo de Israel. Si ese altar se va a prender, si vuestro corazón se va a llenar de fuego, dicho de otra manera, y vaya a servir al Dios vivo y os vaya a arrepentir de haber estado claudicado entre dos pensamientos, que el fuego lo encienda al Señor. Lo podemos estar llevando a la parte literal, lo podemos estar llevando a la parte espiritual. Si se enciende el fuego en tu corazón y en mi corazón, lo enciende el Señor. Lo enciende Cristo, lo enciende el Espíritu Santo, lo enciende su palabra. No lo puede encender ningún hombre. Ahora, el hombre colabora juntamente con Cristo, el hombre de Dios o la mujer de Dios, y es obediente, pero lo tiene que encender el Señor. Eso también a nosotros nos habla, pues tengo una verdadera identidad. El Señor prendió el fuego, me perdonó con su sangre, me llenó de su Espíritu Santo. Su palabra arde en mi vida. ¿Recordáis, por ejemplo, aquellos que iban después de que Jesús muriera y resucitara, y Él se presentó, bueno, estuvo 40 días presentándose vivo, para quitar toda duda, tanto a sus discípulos como a sus seguidores? Pero había dos que iban camino de Maús, quiere decir que iban contrario hacia donde Dios le había dicho. Jesús les dijo, mira, iros a Jerusalén, y vais a recibir allí el poder de lo alto. Vais a ser llenos del fuego del Espíritu Santo. Ellos no podían entender que Jesús había resucitado, estaban en ese momento y se dirigían a Emaús. Posible que se dirigieran a su pueblo, a volver a sus actividades. Y además la conversación que tenían era una conversación bastante dura, en el sentido triste, porque Jesús, que estuvo entre ellos caminando, dice que sus ojos estaban velados y ellos no pudieron reconocer al Maestro. Dice, ¿por qué estáis tristes? Y le empezaron a hablar. O han crucificado al Maestro, le estaban dando a entender que su esperanza se había acabado. Y Cristo Jesús, una de las cosas que hace, entre muchas en el camino de Maús, pero la que nos interesa saber ahora, dice que Él le estuvo hablando desde Moisés y pasó por todos los profetas, todos los textos y pasajes que hablaban del mismo, del Hijo de Dios. Y cuando terminó esa conversación, ahí hay horas, en 5 minutos no se puede hacer ese trabajo. Yo voy a estar aquí un rato y puedo pasar por algunos textos, pero pasar por todos los textos desde Moisés y todos los profetas que hablen del Hijo de Dios, ese trabajo lo hizo Jesús con aquellos dos que iban camino de Maús. ¿Y sabéis cuál fue el resultado? No ardía en nuestro corazón fuego. No hay otra manera. El Señor tiene que prender el fuego. Aquí Elías es lo que de alguna manera Él nos va a hacer ver a continuación. El Señor tiene que prender el fuego. Versículo 36, 38, dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, y Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Todo lo que hizo Elías tenía que ver con lo que Dios estaba susurrando a su corazón. Pues son cosas, hay cosas normales y cosas extrañas, como hemos estado viendo. Normales, que él las conocía todo el pueblo de Israel, y extrañas que acontecían y se tenían que hacer porque Dios estaba ordenando. Es lo que nos está diciendo este versículo 36. Versículo 37, esta es la oración de Elías que estaban escuchando todo el pueblo de Israel, y también la estaban escuchando los 400 profetas de Baal.
Dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Ves? Estamos hablando de que perdieron la relación personal con Dios. Ese altar tiene ese simbolismo y ese significado. Él está haciendo un trabajo de que el corazón del pueblo vuelva a tener esa relación. Dice entonces, versículo 38, él termina de orar, donde todo el pueblo ha identificado y ha escuchado su oración, donde no tienen duda ninguna. Han escuchado a Elías orar al Señor y orar en esta manera. Y en ese mismo momento que ocurre, cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ahora nosotros con este versículo 38 ya tenemos el cuadro completo que yo hablaba antes. Ahora tanto el pueblo como Elías también podía decir, por eso el Señor me dirigió a hacer todas estas cosas, que algunas parecen extrañas. Por eso me dijo que abriera una zanja, por eso me dijo que echara agua, sobre agua, sobre agua, para que ocurriera esto. Versículo 39, viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron. No había mucho más que hacer y que decir en este momento. El pueblo de Dios que había perdido su relación personal con su mismo Señor, que habían claudicado en estos dos pensamientos, cuando vio todo esto que hemos mirado y que hemos hablado, lo único que pudo decir, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces, cuando hablamos de restauración, la restauración tiene que ver con volver al estado original. Esto está de nuestra mano. Es como que es un trabajo y es un trabajo digno. Si nosotros estamos aquí en este entender, en esta actitud, en esta devoción, en este contentamiento, somos restauradores. El Señor nos ha escogido, ha hecho una obra milagrosa. No tenía por qué haberla hecho. Mucha gracia derramada sobre nosotros, mucha sangre preciosa limpiando todo nuestro pecado, pero con un propósito: restauradores. Vamos a llenarnos, ¿no?, de esta actitud, de este entusiasmo, de este corazón, y vamos a ser este tipo de personas restauradoras. Y cuando hablamos de restauración y hablamos de que nuestro corazón se involucra en este entender, el Señor responde. Es lo que también estamos viendo. Elías entró en este corazón y el Señor respondió. Quiere decir que veremos fruto. No nos vamos a adjudicar el fruto, pero veremos fruto. Estaremos colaborando juntamente con Cristo. Aún así, muchas veces nos sentiremos míseros, porque diremos, Señor, ¿pero quién soy yo para que tú cuentes conmigo en esta manera? Pero veremos fruto. Y el fruto va a estar a nuestro alrededor. Elías pudo ver el fruto, el resultado. No su resultado, el resultado del Señor. Pero también pudo ver que él estaba en esta sintonía. Él estaba obedeciendo y escuchando a Dios. Y versículo 40, y con ese concluimos, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Vale, este versículo 40 no es el momento ni el tiempo, pero sería un versículo para pensar un poco. Esto es algo ya que podemos hacer cada uno de nosotros y hacernos una pregunta: ¿quién es nuestro verdadero enemigo? Sería una buena pregunta. Muchas veces nosotros, bien porque estamos muy desanimados, porque estamos muy cargados, porque estamos pasando por un tiempo mismo de depresión, porque no estamos escuchando a Dios bien, podemos pensar que nuestro enemigo es nuestro hermano y le hacemos la vida imposible, le ponemos la zancadilla. Es cuando no tenemos, claro, una sintonía con el Señor, si no, eso no puede pasar. Pero ¿quién es nuestro verdadero enemigo?
Aquí, ¿qué pueden estar representando estos 400 profetas de Baal? Están representando la idolatría, están representando la abominación, están representando todo lo que Dios abomina. Que ellos lo llevan y lo enseñan y lo practican y animan a otros. Gente muy controlada en este caso, por el espíritu del anticristo o de Satanás. Tan controlados y tan dedicados en esa devoción. Ahora nosotros tenemos que pensar, ¿quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo es el tentador, es el diablo, lo sabemos. También hay muchas situaciones que las identificamos como enemigos también. No te podría decir, creo que el Espíritu Santo de Dios y su palabra nos tienen que ayudar a identificar realmente quién es nuestro enemigo. ¿Por qué? Porque Elías se dio cuenta de que eran enemigos de la cruz, eran enemigos del Señor, de la santidad. Y eso murieron. No hubo misericordia hacia ellos. Bueno, sería una lección también que yo no puedo en este rato manejar por el tiempo, pero es bueno tenerlo en mente. ¿Para qué? Para obedecer al mandamiento. Dice el mandamiento que hagamos bien a todos y sobre todo ¿a quién? A los de la familia de la fe. Entonces tener esto en el corazón. Vamos a hacer bien a todos. ¿Cómo hacemos bien a todos? Llevando el Evangelio. No estamos hablando de hacer bien en otro sentido, aunque hacemos bien en muchos sentidos más, pero el principal, hacer bien, es llevar el Evangelio. Después, si Dios nos permite hacer algo más, físico, material, lo haremos. Ya lo sabemos también, lo estamos haciendo. Pero hacer bien a todos, llevamos el Evangelio. Y sobre todo, dice, a los de la familia de la fe. Entonces ahí estamos ya encerrando algo que nosotros no podemos identificar como enemigo, este mandamiento. Es importante también, poder observarlo. Si vamos a hacer un trabajo de restauradores, como estamos diciendo, no podemos fallar ahí. No podemos fallar. Bueno, el Señor en todas estas cosas también nos va instruyendo, nos va enseñando. La búsqueda de Dios, la devoción en su palabra, su instrucción, cuando realmente sube a nuestro corazón en una manera real y verdadera, nos va mostrando todas estas cosas. Y nosotros vamos entrando y vamos trabajando para el Señor. Y vamos aprendiendo y decimos, pues es cierto, Señor, nos vamos perfeccionando. Nos queda mucho que aprender, pero también hemos aprendido mucho. Aquella persona que cierra la puerta de su cuartito y ahí está orando, buscando al Señor, aclarando sus situaciones con Él. La obra que Él comenzó en nosotros la perfeccionará hasta el día que Cristo Jesús regrese. Y ahí estamos tú y yo. Y ahí estamos bien. Y servimos, de bendición para muchas personas, más de lo que podemos imaginar. No hacemos nada para el Señor que sea en vano. Nada. Si de corazón es para el Señor nuestro trabajo en el día a día, eso no tiene vanidad, eso tiene un peso, pero el peso que tiene es de gloria. Y veremos fruto, como lo estamos viendo y como queremos seguir viendo. Pues Señor, muchas gracias en esta tarde por alentarnos con tu palabra, tu preciosa palabra, que en sí tiene poder, ha cambiado, ha transformado nuestras vidas, nos sigue alimentando, instruyendo. Gracias, poderosa es, en ella confiamos, en ella prestamos nuestro oído. Permítenos, Señor, abre nuestro oído a lo que tú hables, a lo que tú mandes, a lo que tú ordenes. Queremos obedecerte, es nuestro compromiso ya como hijos e hijas de Dios. Queremos obedecerte. Sabemos que es lo mejor que podemos hacer y donde hay contentamiento, donde hay fruto, donde hay salvación, vida eterna. Donde tú diriges nuestra vida, diriges nuestros pasos y tus favores están cerca de nosotros.
Muchas gracias. Gracias por esta iglesia, por este pueblo, por cada hermano, por cada familia que aquí se encuentra. Trae bendición, Señor, a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra. Sigue guiando nuestros pasos, darnos luz para poder ser esos restauradores, Señor. Queremos llevar tu palabra, tu evangelio. Gracias por poder cortar esta semilla, por ser sembradores en medio de este siglo XXI que sabemos que es un siglo malo, donde hay una generación mala, perversa, pero que nosotros podemos hacer tanto bien, porque somos la sal y la luz, la sal de la tierra y la luz de este mundo. Gracias por escogernos y por permitirnos, Señor, estar en estas labores, labores santas, espirituales. Gracias, sabiendo que tú haces el milagro, que tú prendes el fuego, pero gracias por usarnos, Señor. Bendícenos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Deseo beber de tu agua y deseo comer de tu pan, pero lo que más deseo es ser limpio, Señor, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, Señor, límpiame y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre. Límpiame, Señor, y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre, que por mí derramaste en la cruz. Deseo beber de tu agua y deseo comer de tu pan, pero lo que más deseo es ser limpio, Señor, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, Señor, límpiame y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre. Límpiame, Señor, y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre, que por mí derramaste en la cruz.